Vídeo explicativo del mapa conceptual de Rosa Victoria Delgado Domínguez. Atención a la diversidad. Antes de explicar que todo lo que conlleva la atención a la diversidad, necesitamos saber qué es la diversidad. La diversidad es un conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades temporales o permanentes de todo el alumnado del centro y entre ellos a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades de compensación lingüística, comunicación o del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, conducta o desarrollo de comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo. Nos lleva a la integración educativa, que es un proceso por el que se pretende unificar la educación ordinaria y la especial con el objeto de ofrecer un servicio a todos los niños basado en sus necesidades de aprendizaje. La definición de grupo: proceso que facilita la incorporación física y social de cualquier alumno independientemente de sus necesidades educativas específicas, encontrándose en el mismo medio alumnos de diversas razas, etnias y algún tipo de discapacidad, atendiendo así a todos ellos de forma igualitaria mediante el método de enseñanza-aprendizaje durante sus años de escolarización. El fin de la diversidad es desaparecer porque, cuando nos referimos a la atención a la diversidad, que la atención a la diversidad debe desaparecer, nos referimos al deseo de que desaparezcan las diferencias entre personas. La atención a la diversidad satisface las necesidades educativas especiales, que es un conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un alumno al acceder a un currículum, al currículum que le corresponde por edad. Dichas dificultades son superiores al resto de alumnos, ya sea por discapacidad, trastornos de conducta, altas capacidades o integración tardía en el sistema educativo. La atención a la diversidad también procura la inclusión educativa, que es un proceso que se lleva a cabo en el ámbito escolar y que tiene como fin atender a la diversidad de todo el alumnado mediante la adaptación de los contenidos y estrategias, de modo que cualquier estudiante pueda llevar a cabo sus estudios sin ningún tipo de cambio extraordinario, lo que nos introduce en el Index for Inclusion, que es la actividad 5, y el Index for Inclusion es uno de los paradigmas más flexibles y adaptados que existen en la actualidad para iniciar los procesos hacia el giro inclusivo que todas las instituciones educativas deben emprender, identificando las barreras que dificultan la presencia y el aprendizaje y la participación de toda la comunidad educativa y personal no docente, y diseñando planes de actuación ajustados a las peculiaridades de cada centro. ¿Para qué sirve? El Index for Inclusion sirve para la autoevaluación de los centros docentes con dos objetivos fundamentales. El primero, revisar el grado en que sus proyectos educativos curriculares y prácticas de aula más concretas tienen una orientación inclusiva, facilitando la identificación de barreras que estuvieran limitando la participación y aprendizaje del alumno. Y segundo, sirve de guía para iniciar un proceso de mejora en términos de eliminación o minimización de aquellas barreras sobre las que el centro haya considerado prioritario intervenir. ¿Cómo llevarla a cabo? La implementación del Index for Inclusion se lleva a cabo mediante 5 etapas. La primera se trata del inicio del proceso del Index, llevándose a cabo en medio trimestre, donde se constituye un grupo coordinador y el centro se sensibiliza respecto al Index. Se hace una exploración de los conocimientos que tiene el grupo y finalmente se prepara para usar los indicadores y preguntas así como para trabajar con otros grupos. En cuanto a la etapa segunda, se lleva a cabo un análisis del centro, durando esto un solo mes. En esta se explora el conocimiento que tienen tanto docentes, miembros del consejo escolar, alumnado, familia, miembros de instituciones de la comunidad, así como el establecimiento de propuestas de mejora. En la etapa 3 se lleva a cabo una elaboración de un plan de mejora escolar con una orientación inclusiva, llevándose a cabo en medio trimestre. Aquí se hace una introducción al Index en el proceso de planificación escolar y se le da introducción a la prioridad de los planes de mejora. Por otro lado, en la etapa 4 se da la implementación de los aspectos susceptibles de desarrollo, donde se pone en práctica las prioridades. Existe una mejora sostenida y se lleva a cabo un registro del proceso. Por último, se encuentra la etapa 5, en la que se lleva a cabo una evaluación del proceso Index, donde se evalúan las innovaciones instauradas, así como se hace además una revisión del trabajo realizado y se continúa con el proceso Index.
La atención a la diversidad es necesaria promoverla mediante los casos prácticos, que sería la actividad 4, en la que la formación individual en la materia, así como aportar estrategias de actuación en los diferentes supuestos en el que nosotros hemos modificado los recursos humanos, los recursos materiales, la duración, el objetivo y las intervenciones en las que están referidas a las orientaciones para el profesorado, para la familia, para la interacción con el menor y para las situaciones de crisis, y así también hemos modificado la evaluación. Por otro lado, es necesario conocer los antecedentes representados en el eje cronológico que hemos hecho en la actividad 1 y cuyo objetivo es saber el origen de la educación especial y todo lo que se ha trabajado y se sigue trabajando para llegar a una escuela en la que se da la igualdad, la inclusión, la integración, en la que se atienda a la diversidad de cada niño. La atención a la diversidad también está relacionada con la familia y la discapacidad, que es la actividad 6, en la que nosotros hemos elegido el trastorno del espectro autista, que es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y perdura a lo largo de todo el ciclo vital. Es una enfermedad innata y no tiene cura. Los síntomas son la deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social, patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, interés o actividades. Los indicios que se dan para su detección son la falta de interés en los iguales, la ausencia de juego simbólico, poco contacto visual, no realizar sonrisa social. Su lenguaje es literal, no reaccionan a las voces, el comportamiento es extraño y repetitivo y tienen más nivel intelectual. El tratamiento. Actualmente no existe un tratamiento médico útil para los síntomas del autismo. Sin embargo, los tratamientos de estimulación global enfocados a mejorar la comunicación y el comportamiento favorecen el aprendizaje. Las causas. Una combinación de factores biológicos y ambientales que dan lugar a un desarrollo del sistema nervioso central anómalo. Se producen alteraciones a varios niveles cerebrales que llevan a un mal funcionamiento cerebral. El pronóstico. El diagnóstico del autismo es clínico y se basa en la historia evolutiva y en la observación de la conducta. Según la presencia de distintos síntomas, se realizarán distintas pruebas diagnósticas para intentar identificar la causa del trastorno en cada caso. El instrumento que hemos llevado a cabo es una encuesta en la que hemos visto cómo esa familia ha pasado por las diferentes fases y en el trabajo se encuentra la encuesta totalmente desarrollada, las fases de cada una, y yo voy a pasar a explicar la reflexión de cada fase. La fase 1, conmoción. Se ha observado en esta fase que ambos padres no aceptaron desde el principio la enfermedad de su hijo. A pesar de conocer qué era el autismo e incluso saber de asociaciones que ayudaban, informaban y motivaban a estas personas y sus familiares, el grupo cree que no teníamos la suficiente información sobre ello, ya que al no conocer de qué forma actuar con un niño con autismo, sufrieron un bloqueo que no les dejaba ver más allá de lo que se cree que es el autismo. Seguramente los padres no sabían que un niño con autismo puede avanzar, evolucionar, formarse y llegar en un futuro a tener estudios, trabajando incluso e independizándose con sus debidas rutinas. Negación. En esta fase los padres negaban completamente el diagnóstico que le dieron a su hijo. Se ve claramente cuando observan en su hijo comportamientos que no suelen tener otros niños y en vez de llevarlo directamente a su pediatra intentan buscar soluciones externas para no ver la realidad. Además, ellos pensaban que lo que le ocurría a Juan se trataba de algo puntual, que con fisioterapeutas y logopedas y con el tiempo podría solucionarse. El grupo piensa que ellos no querían reconocer la realidad. Fase 3. La tristeza. Los padres muestran en un primer momento, cuando reciben la noticia, que se vienen abajo al no saber cómo ayudar a su hijo a desarrollarse. Incluso llegaron a pensar que fue culpa de ellos, ya fuera por sus genes u otra cosa que pudieran haber hecho mal durante el embarazo, y que debido a eso Juan tuviera una enfermedad. Además cuenta que sintieron miedo al posible rechazo de sus familiares por no cumplir las expectativas que la familia esperaba, ya que incluso en el parque infantil los niños lo miraban cuando le daban ataques, pero, en cambio, afirma que en la escuela sí recibieron apoyo. Fase 4. Aceptación. En esta fase observamos que a pesar de que en un principio a los padres les costó entender el comportamiento de su hijo, con el tiempo fueron asimilando y aprendiendo técnicas dadas por un profesional sobre cómo actuar con las características del autismo.
Explican cómo al principio, cuando era más pequeña, tenía menos rasgos de la enfermedad, pero fue empeorando con la edad. Aún así, el niño poco a poco fue aprendiendo a controlar sus comportamientos y a mostrar sus sentimientos. Fase 5. Reorganización. En cuanto a la última fase, se ve cómo los padres deciden afrontar las necesidades de su hijo y luchar para que tenga la mejor vida posible. Además, recabando información de fuentes como asociaciones, médicos, talleres, para conseguir unas pautas aptas para el desarrollo del niño, al mismo tiempo que fomentaban la relación con sus iguales. Por último, los padres han aprendido a no sobreprotegerlo y dejar que conozca el mundo por él mismo, aunque ciertas cosas se le refuercen. Y por último, la bibliografía utilizada para este mapa conceptual y para las diferentes actividades.